Hoy nos vamos a ahorrar un montón de Cladosporium, Aspergillus y Penicillium, porque hoy vamos a ver cómo luchar contra la humedad a bordo para evitar el moho, la sulfatación del cobre y en general mantener en buen estado el interior de nuestro barco y todo lo que contiene, especialmente esa camiseta que tu pareja quería tirar a la basura y que guardas en el barco porque la tienes un especial cariño sentimental. Es vintage, ¿no? Esa La camiseta es guapísima, la mejor, y me la querían tirar solo por unas manchas de lejía por aquí y algún agujerito. Si es que... Y si no, patrapos. ¿Qué dices, patrapos? Tú fuera de aquí. Ya. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes enemigos a bordo, la humedad. Un enemigo silencioso que ataca todo lo que guardamos en el barco, desde la ropa hasta las instalaciones eléctricas y la electrónica. Vamos a ver cuáles son las consecuencias reales de la humedad, distintas formas de protegernos de ello, cómo reducirla y en general algunos trucos y cacharros que utilizo yo a bordo para mantener el interior del barco y todo lo que hay dentro en el mejor estado posible. Seco como la mojama. He hecho recientemente al inglés el del Boat Tour y ahí tenía yo una confusión. ¿Cómo decías tú? ¿Seco como qué? Una patena, que no tengo ni idea ni de qué es una patena, pero... Porque en un barco, junto al mar, da igual que sea invierno o verano, la humedad siempre está ahí y de cómo lidiemos con ella va a depender en gran medida la vida útil de todo lo que llevamos a bordo. Hablaremos de técnicas sencillas y al alcance de cualquiera, de deshumificadores económicos, de cómo instalarlo, incluso cómo alimentarlos directamente con paneles solares, de cómo proteger correctamente las instalaciones eléctricas y electrónicas y de varios trucos que te ayudarán a conservar en perfecto estado cualquier cosa que guardes en tu barco. Así que quédate porque esto te interesa. Si tienes un barco, ya sea que lo tengas en el Caribe o en Noruega, has tenido que enfrentarte a la humedad. Estamos en un medio que flota sobre el agua, con lo que la humedad es casi inevitable. Ya sea verano o invierno, la humedad está ahí presente. En verano, con la alta temperatura, la evaporación, el hecho de estar flotando sobre el agua, la humedad ambiental es incluso mayor. El aire caliente tiene más capacidad de retener humedad, aunque en invierno se hace más visible porque ventilamos menos, pasamos menos tiempo en el barco y con el contraste de temperaturas se produce una mayor condensación. Además, por si la humedad no fuese lo suficientemente agresiva por sí misma, cerca del mar viene cargada de salitre, lo que aumenta su efecto corrosivo sobre los metales, las conexiones eléctricas y la electrónica de nuestro barco. La ropa que guardamos a bordo, las maderas del barco, las colchonetas, los sofás, las conexiones eléctricas y los goteos de condensación que se producen y lo empapan todo. Yo aquí la mantengo bastante a raya, aunque también he tenido mis batallas con ella, pero por ejemplo, en el trastolillo hemos tenido verdaderos problemas de condensación. El trastolillo era rainforest, era un ambiente ecológico. Oye, igual podíais haber hecho un jardín vertical que se lleva mucho en el trastolillo. Ahí está. La humedad es básicamente la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Aunque no siempre lo veamos, el aire se comporta como una especie de esponja que va absorbiendo agua en forma de vapor, tanto por procesos naturales, como la evaporación de los océanos y los ríos, como la transpiración de las plantas. Pero cuando estamos en un espacio cerrado como un barco, nuestra propia vida a bordo genera todavía más humedad. Respirar, cocinar, ducharnos, todo eso va cargando de vapor de agua el aire del interior. ¿Cómo funciona realmente la humedad en el aire? Todo se basa en la relación entre la temperatura y la capacidad del aire para retener agua. El aire caliente puede contener más vapor de agua que el aire frío. Cuando ese aire llega a su límite, decimos que está saturado, es decir, al 100% de humedad relativa. ¿Y qué pasa cuando ese aire saturado se enfría? Que ya no puede retener todo ese agua y el exceso se convierte en líquido. Eso es la condensación. Gotas de agua que aparecen en paredes, techos, ventanas o dentro de nuestros barcos. Para entenderlo mejor se utilizan dos conceptos muy sencillos. La humedad absoluta, que es la cantidad real de vapor de agua que hay en el aire, en gramos por metro cúbico, y la humedad relativa, que es el porcentaje que indica lo cerca que está el aire de saturarse a una temperatura concreta. Por ejemplo, un 50% de humedad relativa significa que el aire contiene la mitad de vapor de agua que podría llegar a contener antes de que empiece a condensarse. El problema llega cuando se alcanza ese punto de saturación, porque es entonces cuando empieza la condensación. Se moja la ropa, las colchonetas, las maderas, las paredes, y si a eso le sumamos oscuridad y poca ventilación, tenemos el escenario perfecto para que aparezca el moho y los hongos, que no solo estropean los materiales, sino que también pueden afectar a nuestra salud.
Qué drama, ¿eh? Ya te digo. Y aún hay más. Cuando esa humedad se condensa en forma de gotas dentro del barco, suele venir cargada de salitre. Al entrar en contacto con los metales, acelera la oxidación. Desde la corrosión directa de los metales más sensibles hasta la oxidación galvánica y la sulfatación cuando hay distintos metales y el agua salada actúa como electrolito. Por eso es tan habitual ver cables de cobre completamente sulfatados en el barco, mal protegidos tanto en los terminales como por capilaridad en el interior del propio cable. La buena noticia es que luchar contra todos estos efectos puede ser bastante sencillo si aplicamos algunas buenas prácticas, trucos simples y un poco de ayuda tecnológica. La forma más sencilla y más conocida de mantener la humedad a raya dentro de un barco es ventilar. Renovar el aire interior, que suele estar más cargado de humedad por la temperatura, nuestra presencia y nuestra actividad, por el aire exterior más seco, es una de las maneras más eficaces de reducir la humedad y sobre todo la condensación. Y no sé si lo sabíais, pero lo que realmente seca la ropa no es el calor, sino el movimiento del aire, el viento. Y si el aire no circula, aunque haga calor, se crea una capa de aire húmedo pegada a la ropa que impide que se seque bien. Por eso es mejor un día frío y ventoso para secar la ropa que uno caluroso sin nada de viento. Esto se lo he explicado 1000 veces a mi mujer. Dentro del barco conviene evitar que queden bolsas de aire estancado. Lo ideal es que el aire pueda circular por todas partes. Dejar las puertas interiores abiertas ayuda mucho. Yo, por ejemplo, uso imanes de neodimio para mantenerlas abiertas y funcionan de maravilla, aunque hay muchas soluciones similares. Y si no vamos a estar a bordo durante un tiempo, merece la pena hacer lo mismo con armarios y tambuchos interiores. Cuando estemos a bordo y no llueve, abrir todo lo que podamos, y cuando no estemos, dejar rejillas de ventilación e incluso usar ventilación forzada va a contribuir a la circulación e intercambio del aire con el exterior. Hay muchísimos sistemas de ventilación forzada, algunos así redondos súper chulos que venden hasta en AliExpress, con panel solar, que son ventiladores que renuevan el aire. Pero mantener el interior del barco seco y especialmente las entinas también es clave. El agua acumulada acaba evaporándose con la temperatura y aumentando la humedad del aire, que luego pues se reparte por todo el barco. Mientras la humedad se mantiene en el aire y no alcanza el punto de saturación, el problema es menor, porque a mayor temperatura, menor humedad relativa. Pero aquí está la trampa. Eso significa que el aire puede contener mucha más agua en forma de vapor, lista para condensarse en cuanto la temperatura baje. Y eso ocurre fácilmente cuando ese aire entra en contacto con superficies más frías, paredes más aisladas, metales, ventanas. Ahí es donde aparece la condensación y el agua empieza a gotear. Por eso, aislar correctamente estas superficies es una de las mejores formas de evitar la condensación y de proteger todo lo que tenemos a bordo. Lo que realmente daña las superficies, lo que hace que aparezcan los hongos y lo que oxida los metales no es la humedad en sí, sino el contacto directo con el agua y especialmente con agua cargada de salitre. Por eso, una de las mejores formas de proteger todo lo que tenemos a bordo es el aislamiento. Y aquí hay dos enfoques principales. El primero es el aislamiento térmico. Un buen aislamiento en el barco que mantenga una temperatura lo más uniforme posible en el interior y en las superficies reduce muchísimo la posibilidad de que el aire encuentre puntos donde condensarse. En el Trastolillo, por ejemplo, esto fue clave. Cuando se quitó el antiguo aislamiento de borreguito, precioso por cierto, aquello parecía que llovía dentro, y el problema se solucionó en cuanto lo volvimos a aislar correctamente con K-Flex. Pero no siempre podemos aislarlo todo térmicamente, y en esos casos la mejor opción es aislar directamente los elementos del contacto con el aire y la humedad. En las instalaciones eléctricas esto es fundamental. Podemos usar distintos sistemas de aislamiento químico para proteger los metales y las conexiones frente a la oxidación. Por ejemplo, usar cables preestañados aumenta muchísimo la resistencia del cobre a la corrosión, aunque son algo más caros y también conducen algo peor, la electricidad. Pero lo más sencillo y barato suele ser proteger directamente los contactos. Toda la vida se ha usado la vaselina dieléctrica para los contactos de las baterías. Funciona bien, aunque es bastante pringosa. Hoy en día también hay sprays específicos para instalaciones eléctricas que son dieléctricos, fáciles de aplicar, limpian los contactos y repelen la humedad. Yo, por ejemplo, protegí una de las cámaras que llevaba a tope de palo en la que ya empezó a entrar agua, y desde que le apliqué esos sprays han pasado años a la intemperie y no he vuelto a tener ningún problema. Para empalmes y uniones de cables lo mejor son las fundas termorretráctiles. Yo las uso muchísimo. Son baratas, fáciles de usar y dejan las uniones perfectamente estancas. Incluso hay modelos que llevan estaño incorporado y que con el calor sueldan y sellan el cable a la vez. Y cuando hablamos de electrónica que no está pensada para el entorno marino, la mayoría de la que uso yo, existe un proceso llamado tropicalización que consiste en cubrir los circuitos con una capa aislante, ya sea con barnices, siliconas o
o resinas para protegerlas completamente de la humedad. Nosotros lo usamos muchísimo en el trabajo, lo llamamos potting y permite aislar por completo los circuitos hasta el punto que los puedes llegar hasta sumergir. La palabra aquí es una sola, dieléctrico. Todo lo que usemos tiene que ser dieléctrico, es decir, no conducir la electricidad porque va a estar en contacto con ella. Este mismo principio de aislar del aire y la humedad también lo podemos aplicar a cosas más grandes, ropa, herramientas o cacharros delicados. Para eso, y esto os va a sorprender un montón, las bolsas de vacío funcionan de maravilla. Aunque parezca un invento de teletienda, en un barco son mano de santo. Yo las uso para ropa de repuesto, colchonetas, incluso equipos sensibles. Ocupan poco, no cogen olores y quedan completamente protegidas del agua y de la humedad. Para extraer el aire, con un pequeño aspirador de mano será suficiente. Hay de todos los tamaños y son muy baratas. Yo las compro en el Primar, en el IKEA o, por supuesto, en mi tienda de referencia AliExpress. Os dejo unos enlaces en la descripción para que podáis comprarlas. Mi mujer lo arregla todas las cosas de la vida con dos cosas: bolsas de vacío y la pistola de silicona. Y ya está. Con esas dos cosas... Pues es que las bolsas de vacío es que no solo es que protegen, es que además hacen las cosas más pequeñas, entran más. Evidentemente hay cosas que no podemos meter en una bolsa estanca. Por ejemplo, el barco, todo el interior del barco. Hacer un barco totalmente hermético y extraer todo el aire para dejarlo seco suena bien, sería un invento de la leche, pero yo diría que eso es más propio de un submarino. Bromas aparte, cuando queremos mantener seca una habitación, un camarote o todo el barco y no podemos ventilar bien, la mejor opción es reducir la humedad del aire en el interior. Para eso existen los deshumificadores. Y básicamente hay dos tipos, los desecantes y los de condensación. Los desecantes son los clásicos cubos o bolsitas con materiales como el gel sílice que absorben agua hasta que se saturan. Funcionan bien, son baratos y hay de todos los tamaños, pero trabajan despacio y cuando se saturan pues hay que tirarlos y cambiarlos. Yo los uso por ejemplo en los armarios. En AliExpress los hay incluso con una forma de percha que van muy bien y que son una solución desechable pero estupenda. Pero si queremos algo más permanente entramos en los deshumificadores de condensación. Estos hacen pasar el aire por una superficie fría, la humedad se condensa, gotea en un depósito y el aire vuelve al ambiente mucho más seco. Ese que hay ahí por ejemplo es uno de ellos. Para generar frío algunos usan un compresor como lo que usa una nevera y otros utilizan células de Peltier. Los de compresor son muy potentes pero grandes, pesados y funcionan con corriente alterna. Los de célula de Peltier en cambio son pequeños, silenciosos, funcionan con corriente continua y consumen poco, lo que los hace más adecuados para un barco. Eso sí, extraen mucho menos agua. Para que os hagáis una idea, un deshumificador de compresor puede sacar más de 10 litros al día consumiendo 250 vatios a la hora, mientras que uno de Peltier suele moverse entre un cuarto de litro y casi un litro diario en condiciones ideales, pero solo consumiendo 25 vatios a la hora. Bueno, y ojo porque esas cifras son con calor y mucha humedad. Su temperatura ideal de funcionamiento ronda los 25 grados. Por debajo de 15 grados su rendimiento baja muchísimo. A menos de 5 dejan de funcionar porque se congelan. Así que en invierno a veces hay que combinarlos con calefacción. Yo tengo dos, uno a 9 voltios y otro por USB. No hacen milagros, pero en verano funcionan sorprendentemente bien y en invierno ayudan a mantener la humedad a raya. Y además tienen una ventaja curiosa. Un deshumificador también es una pequeña fuente de agua dulce. Con calor y en mitad del mar eso puede ser más útil de lo que parezca. Y si no lo creéis, os animo a que echéis un repaso a nuestro vídeo de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, donde hablamos sobre este tipo de trucos. Si estáis conectados a la red eléctrica en puerto y tenéis un barco grande, lo ideal es un deshumificador de compresor, porque seca mucho más, no os voy a engañar. Aunque ya puestos a poner uno de esos, o sea, si tenéis el barco lo suficientemente grande o el espacio, casi que por poco más os podéis comprar un pingüino como el que tengo yo en casa, que funciona tanto como aire acondicionado como deshumificador, según lo necesitéis. Así que en verano, encima no pasáis calor. Pero todo eso consume un montón de energía y para un barco pequeño, especialmente si no tiene conexión eléctrica a tierra, casi que la única opción viable son los deshumificadores pequeñitos como los que tengo yo. Estos se pueden alimentar directamente desde las baterías del barco, algunos mediante un conversor a USB y otros, como este un poco más grande, usando un regulador para alimentarlos a 9 voltios. Si queréis tener la garantía de que no os drenan las baterías de servicio, una buena opción es alimentarlos directamente con un panel solar. De esta forma, cuando hay sol, el deshumificador funciona y cuando no lo hay, se detiene. Además, como estos aparatos son más eficientes con el calor, tiene todo el sentido que trabajen de día
día y no de noche. En teoría esto se podría hacer simplemente con un regulador conectado directamente al panel solar, pero el encendido y el apagado sería algo brusco. Cuando hay poco sol, por ejemplo, y no hay mucha corriente, el comportamiento podría volverse bastante errático. Pero una forma sencilla y efectiva de hacerlo bien es usar un panel solar de suficiente potencia, un regulador solar de los baratos de AliExpress de 5 euros y una pequeña batería de 12 voltios, por ejemplo, una batería de moto. Para que todo funcione de manera automática, el deshumidificador debe ser de los de botón físico de encendido, como el pequeño que yo tengo que funciona por USB, porque los que llevan botones táctiles o electrónicos no se encienden solos al recibir corriente. La idea es muy simple. Mientras el sol incide sobre el panel, este genera suficiente energía para cargar la batería y alimentar al deshumidificador. Como la batería es muy pequeña, enseguida llega al 100% y toda la energía sobrante va directamente al deshumidificador. El montaje sería tal y como el que os enseño en este esquema. Estos reguladores solares permiten configurar en el menú una tensión mínima a partir de la cual cortan su salida, tanto las salidas USB como las salidas de 12 voltios que tienen, y otra tensión a partir de la cual se vuelven a activar. Como nuestro objetivo no es que el deshumidificador funcione con las baterías, sino solo con el panel solar, podemos, por ejemplo, poner unos valores muy altos, digamos 12,2 voltios para la parada y 12,5 para el arranque, y con eso conseguimos que mientras haya el sol, el deshumidificador funcione, y poco después de que deje de generarse energía suficiente, la tensión de la batería baje y el sistema se apague automáticamente. Es una forma muy sencilla de tener un deshumidificador automático que solo funcione cuando hace sol. Incluso podéis usar este sistema sin un panel solar dedicado. Si ya tenéis una instalación solar a bordo, bastaría con conectarlo a la batería de servicio del barco y usar el regulador para fijar tensiones seguras a partir de las cuales queréis que el deshumidificador se alimente solo del excedente que tenéis a bordo. En este caso ya las tensiones que pondríamos seríamos muy altas. Hablamos de poner tensiones superiores a 13 voltios para que solo funcione cuando están cargando de verdad las baterías. ¿Y el aparato cómo se llama? Deshumidificador. ¿Cómo? Deshumidificador. A ver, repítelo así, silabeando, por favor. Deshumidificador. No. ¿No? Deshumidificador. ¿Y yo qué digo? Deshumidificador. Deshumidificador. ¿Mi mujer eres tú? Bueno. Que me corriges y seguro que ambas formas no están admitidas. Porque croqueta y concreta, ambas formas están admitidas. ¿Ya? A la venga, concreta y hardshake también. Bueno, yo la verdad es que vengo muy a menudo al barco, el problema de la humedad lo tengo bastante bien controlado. Tengo las sentinas siempre secas, una rejilla de ventilación en la puerta, deshumidificadores de percha en los armarios y un par de deshumidificadores eléctricos pequeños. Todo esto combinado con un calefactor eléctrico cuando estoy en puerto hace que mi barco esté realmente seco y que no tenga problemas con la humedad en el interior. Eso sí, para la ropa y algunos elementos delicados, la humedad relativa que consigo en invierno no es especialmente bajo. Ahora mismo, por ejemplo, fuera tenemos un 85% más o menos y dentro un 72-73. No es una humedad ideal, así que para este tipo de cosas uso también bolsas de vacío para guardar ropa y objetos valiosos. Y esto último, sinceramente, es lo más efectivo que hay. Funciona incluso aunque no tengas deshumidificador. E incluso aunque se te inunde el barco, es una solución barata, sin consumo energético y muy eficaz para conservar cosas valiosas a bordo. Así que ya sabéis, si vais a estar mucho tiempo en puerto con energía infinita, un deshumidificador de compresor puede solucionar prácticamente todos los problemas de humedad sin demasiadas complicaciones. Eso sí, hay que vaciarlo de vez en cuando o hacerle un agujero y colocarlo en alto para que evacúe directamente, por ejemplo, pues al fregadero. Así yo lo he tenido durante muchos años. Si por el contrario tenéis más limitaciones de energía y espacio, como es mi caso, lo mejor es combinar todas las técnicas. Un buen aislamiento térmico, sentinas secas, proteger bien los contactos eléctricos y la electrónica de la humedad y guardar todo lo realmente valioso en bolsas de vacío. Para el resto, pues con un pequeño deshumidificador puede ayudar a mantener la humedad a raya a bordo y en un momento dado incluso puede convertirse en un auténtico elemento de supervivencia. Confiar en mí porque fijaros que aquí de humedad en invierno sabemos mogollón, mira. No se ve nada. Pues se siente. Está todo mojado. Si estoy mojado yo, está mojado esto, está mojado todo. Parece uno de mis hijos recién levantado por la mañana. En fin, muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal. Tenéis la campanita para recibir notificaciones. Tenéis todos los enlaces y nos ayuda a que uséis nuestros enlaces tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Queremos agradecer especialmente a nuestro patrocinador de este
año Smart Sales y no podemos dejar de hablar, que cada día somos alguno más, poquito a poco, de nuestros Patreons que nos apoyan incondicionalmente y que hacen que esto sea posible y que sus nombres aparecerán por aquí si siguen cabiendo en la pantalla. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. A ver, repite conmigo. Deshumidificador. Federico... Ah, no, eso era de frigorífico. Ambas formas están permitidas.